Muy buenas noches para todos. Nos complace mucho tenerlos acá esta noche en la Casa del Libro. Esta es una invitación que hacemos como parte del programa Universidad Casual. De pronto, si alguno de ustedes no conoce aún de qué se trata eso, los invitamos a buscar en el Libro Total o en el canal de YouTube del Libro Total este programa que por varios años ha juntado las voluntades de distintas instituciones que queremos llevar conversaciones que tienen que ver con la historia, con la región, con la ciudad, a espacios diversos, un poco separados de la academia tan formal. Mi nombre es Carolina Rueda y estoy muy complacida de recibirlos acá, muy agradecida también con la presencia de todos ustedes que nos acompañan esta noche en este espacio que hemos denominado Carlos Eslava, Detalles del Oficio de la Fotografía. Hoy me acompañan dos personas que voy a presentar ahora de una manera un poquito más completa, pero pues están conmigo Hernando Flores y Olger López, y lo que queremos hacer es conversar a propósito, o más bien a partir de una serie de fotografías que hacen parte de una colección del Banco de la República, una colección fotográfica que, si bien está en la Biblioteca Luis Ángel Arango, resguardada en la Sala de Libros Raros y Manuscritos, tiene la posibilidad de estar dispuesta para que el mundo entero la consulte en nuestra biblioteca virtual. La investigación colaborativa alrededor de la colección fotográfica de Carlos Eslava Flores es un proyecto que empezamos a desarrollar desde el año pasado entre la biblioteca virtual de la Red de Bibliotecas del Banco de la República y el Centro Cultural de Bucaramanga, de esta misma institución, que es la que yo represento, y tiene como objetivo crear una comunidad de aprendizaje alrededor de la colección de fotografías que les acabo de presentar, con el fin de acercar las imágenes con quienes están interesados en la historia de Santander, en la historia de la fotografía o en la memoria de nuestro departamento. Las sesiones del proyecto se han planteado como un espacio en el que participan diversos saberes que responden a los oficios, disciplinas y profesiones de los asistentes. Es un trabajo que se ha venido desarrollando gracias a la coordinación de Edna Carrero, que también nos acompaña aquí esta noche, y que nos ha permitido descubrir no solamente cosas que están en esas fotografías, o digamos más bien revelar, que hoy vamos a estar hablando de lo que significa revelar, sino que también nos ha permitido aprender a juntar voluntades para hablar y también, ¿por qué no?, investigar nuestra historia regional. Digamos que la colección que tenemos, también me parece importante que ustedes lo sepan, el Banco de la República la adquirió en diversos momentos y consta de alrededor de unas 1.500 fotografías, quizás un poco menos, en distintos formatos, y de ellas 950 fotos se pueden acceder sin ninguna restricción a través de nuestra colección en la biblioteca. De pronto pues sobraría decirlo porque creo que quienes nos acompañan hoy seguramente saben de quién estamos hablando, pero por si de pronto alguna persona no conoce el trabajo de Carlos Eslava, me gustaría contarles, y pues de eso vamos a estar hablando más en esta noche, que este fotógrafo retrató el departamento de Santander desde diferentes ángulos entre los años 70 del siglo XX y la primera década del XXI, y esta fecha de los años 70 quizás está demasiado jalada hasta el presente. Creemos que hay unas fotos anteriores, también de esos detalles podemos hablar hoy. Lo que podemos encontrar en la colección pues tiene mucho que decirnos de la vida rural de varios de los municipios de Santander, pero también de eventos políticos, hay retratos de personajes, hombres y mujeres también de la vida cotidiana y pública. Podemos también ver un poco sobre el desarrollo industrial, las artes, los oficios, no solamente de Bucaramanga, sino de otras ciudades del departamento. Les contaba entonces que hoy vamos a estar conversando con dos personas que me acompañan en este momento, y pues me va a permitir ahora sí presentarlos, no sin antes contarles que la idea es poder abordar el tema que nosotros hemos preparado para ustedes, pero abrir también el espacio para que puedan intervenir, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos un público muy conocedor de la fotografía y de la historia y la memoria regionales.
Jesús Hernando Flores es administrador público de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP y se desempeñó, ha tenido muchos oficios relacionados con la fotografía, se desempeñó como laboratorista, fotógrafo y reportero gráfico. Nos acompaña hoy y nos va quizás a contar un poco acerca del trabajo que desempeñó como fotoreportero en una época posterior a la que Eslava ocupó el mismo oficio, desempeñó el mismo oficio. Olger López es fotógrafo, nacido en Bucaramanga, también tiene diversos estudios de fotografía en diversos lugares y una carrera de fotógrafo quizás por alguno de ustedes conocida, en donde tuvo la oportunidad de registrar la memoria, sobre todo cultural, de Bucaramanga. Muchísimas gracias a los dos por estar esta noche, bienvenidos. Quisiera pues también que ustedes nos contaran un poco más de ese desempeño en la fotografía. Empecemos contigo, Hernando. Bueno, en lo personal ocurre que nosotros fuimos pioneros en el arte del laboratorio a color, aclaro, don Andrés, para que no se moleste conmigo. Aquí se hacía laboratorio en blanco y negro y para llegar al color había la necesidad porque resulta que habían más o menos aproximadamente unos 500 fotógrafos y la producción que se hacía en los eventos sociales que ellos cubrían, en fin, cualquier cosa que hicieran en fotografía, tocaba enviarla a Medellín, Bogotá y Cali, que eran las grandes ciudades que producían laboratorio. Ahí se despertó la posibilidad de hacerles aquí el laboratorio y eso fue una cosa muy anecdótica porque aquí no existía, aquí incluso Serrano, que es uno de los grandes conocidos en el laboratorio, fue posterior a nosotros. Nosotros empezamos con una ampliadora LPL, se llamaba, y tenía grado de 1 punto a 165 en magenta, cian y hielo, que eran los 3 filtros básicos para hacer la fotografía. El químico, nosotros teníamos las fórmulas químicas obviamente estudiadas y nos llegaba en materia, o sea, recuerdo más o menos 4 así por encima, que era hidroquinona, hiposulfito, boras. Recuerdo así por encima, porque son muchos años. Bueno, alguien me hizo una pregunta muy interesante al comienzo de la charla, pero bueno, para no ahondar tanto en el tema, ¿qué pasó? Nosotros comenzamos a hacer de valor de 0 a 1 a 2 y le fuimos subiendo el número de la escala de los filtros hasta llegar a producir una foto promedio bonita para el público. Para nosotros acaparar el mercado del fotógrafo, nosotros me refiero siempre a una sociedad, señor Lorenzo Acevedo Jiménez, con él fue que montamos el laboratorio acá en Bucaramanga, que fuimos pioneros, insisto, y comenzamos hasta un promedio bueno para producirles a los fotógrafos que se ahorraban 8 días que más o menos demoraba la producción por fuera y llegaban aquí a los 10 días, pues el cliente ya estaba molesto. Nosotros les producíamos de un día para otro. Así llegamos a estandarizar aquí el laboratorio de fotografía. Para referirme a la pregunta, me decía que por qué terminó casualmente el hijo de Andrés Platarrueda, discúlpeme. Bueno, por favor, me disculpa que acabamos de conocernos. Que por qué se acaba el químico. Darío, por favor, discúlpeme. Que por qué se acabó el químico. Les voy a explicar por qué. Más o menos en el 85, 86, que fue cuando acaba la producción de químico, resulta que a nosotros nos llegaban maletas de químicos, porque tocaba pedirlas. Eso las importaban en Bogotá nos las remitía. Eran bultos de hidroquinona, el hiposulfito era bastante grueso el grano, entonces eran bultos gigantes. Nos llegó unas personas de la DEA. Nosotros dijimos, carajo, nos volvimos famosos, pero nada que imaginarnos qué pasaba. Resulta y pasa que lo estaban comenzando el químico de fotografía para el tema de la cocaína. Comenzaron a procesar cocaína por medio de esos químicos. Por lo tanto, el químico se dejó de producir de esa manera. Después cogió Kodak, el único importador que había en Colombia de color, a producir químico ellos se responsabilizaron por eso y de ahí se producía el químico ya preparado.
Posteriormente ya nosotros seguíamos produciendo fotos y químico obviamente, pero preparado por Kodak, que hecho la base por Kodak y nosotros lo disolvíamos, sencillamente hacíamos las preparaciones de acuerdo a la fórmula que traía Kodak. Así fue como se inició el laboratorio de fotografía aquí. Posteriormente ya viene el Minilab, que es un laboratorio automático que lo compra Serrano, después Arte, que eran hermanos, don Reinaldo, don Germán. Después fue don Ramiro Vanegas y comenzó a extenderse el laboratorio de fotografía. Así fue como más o menos iniciamos este proceso. Estoy hablándole de la época del 86, cuando ya se pasó del blanco y negro al color. De ahí en adelante. Después viene una época ya que comienza a producirse de manera técnica el laboratorio. Dime, Caro. No, pues que ya Hernando se vino muy para acá, pero no, está muy bien. La idea es que podamos también revisar algunos momentos específicos del desarrollo de la fotografía en Bucaramanga, que para eso también sabemos que varios de los presentes nos pueden ayudar a reconstruir esa historia o esa percepción de cómo se desarrolló la fotografía en la ciudad. Ahora vamos a continuar hablando de los aspectos técnicos que pues Hernando nos puede compartir, pero pues les pido que tengan en mente esa época que nos está mencionando, que es años 80 más o menos, y que pues bueno, hay otras varias sucesos que pasan antes. Por eso pues también nos acompaña hoy Olger López, que como les mencioné es fotógrafo, y pues yo para darle la palabra a Olger me va a permitir leer un texto que él escribió, que dice: la fotografía en manos de Carlos Eslava nunca fue un disparo, fue un acto de escucha. Escucha del paisaje, de la luz que se cuela entre los cerros, del silencio empedrado y del tiempo escondido entre los rostros. Estas imágenes que vamos a ver no son solo recuerdos, son territorios de lo vivido. En ellas vive el Santander que camina, la casa que resiste, el árbol que acompaña. Hoy nos reunimos no solo para mirar, sino para reconocer que hay oficios que también son otras formas de amor. Carlos Eslava, más que fotógrafo, fue un tejedor de memoria, un testigo de lo invisible, un sembrador de imagen verdadera. Entonces, lo que hoy, pues para que Olger empiece a contarnos desde su parte el aporte que trae a la conversación de esta noche, pues queremos que tengan en mente que les vamos a compartir algunas de las fotos del archivo de Eslava y que esperamos que eso sea también dinamizador de lo que ustedes nos quieran compartir y preguntar. Olger, bienvenido. Bueno, muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias al banco por la invitación. Yo tuve la fortuna de conocer a Carlos Eslava hace 53 años. En esa época se movían en Bucaramanga dos grandes fotógrafos que eran Andrés Platarrueda y Carlos Eslava, ambos de alguna manera vinculados a la institución donde yo estaba estudiando bachillerato. El vínculo con el maestro Platarrueda fue a través de uno de los hijos de él, que se llama también Andrés, le decíamos Cheto, conocido como Cheto en todas partes. Él estudiaba conmigo, tocábamos en la banda en los instrumentos más grandes del momento, que eran, yo tocaba la tuba y él tocaba el saxofón barítono. Y nos hicimos amigos, tanto que una vez le pedí que me llevara a la casa para ver trabajar al maestro. Y me llevó, y lo vi trabajar en el barrio La Joya, haciendo unas fotos en blanco y negro en un tamaño, creo que era como 50 por 60. A mí me pareció muy interesante verlo. Yo no le dije ni una palabra, yo creo que él ni se dio cuenta que yo había estado mirándolo. Eso fue en 1970, antes de haber terminado el bachillerato, que es cuando yo conozco a Eslava. A Eslava lo conocí en el año 73, porque se vinculó también al Colegio Salesiano para hacernos el mosaico y las fotografías de la revista, que aquí estábamos mirando.
Las fotos del mosaico las hizo Eslava en el estudio que quedaba en la calle 35, entre carreras 14 y 15, que se llamaba Foto Record. Tal vez por eso no las hizo el maestro Pratarrueda, porque el maestro Pratarrueda no tenía estudio. Él trabajaba haciendo paisajes y el otro tenía estudio en Foto Record, socio con el dueño de la fotografía. Allá desfilamos todos. Yo creo que éramos más de 100. Esas fotos las hizo Eslava y las demás de la revista las hizo el maestro Pratarrueda. Entonces yo tuve la fortuna de haberlos conocido a los dos. Y otro fotógrafo que conocí también, que después también fue reportero de Vanguardia, fue a Mario Hernández, que fue después, tal vez después de Eslava, el siguiente reportero gráfico famoso y también de una calidad también parecida en Vanguardia Liberal. Eso para mí significó muchísimo después haber conocido a esos tres personajes, porque de alguna manera lo marcaron a uno. Yo veía al maestro Pratarrueda en el colegio salesiano tomar fotos de las instalaciones del colegio. Y las fotografías creo que las conservan todavía. Por ahí hace unos días vi una fotografía muy buena del equipo de básquet que fue campeón en esa época y que todavía tiene jugadores vigentes activos, que son Carlos Parra y Fernando Ballesteros. Son jugadores reconocidos a nivel nacional. Están fotografiados en esa revista. ¿Qué días la vi? Una foto de él. Entonces, al año siguiente, en 1974, ya estaba yo trabajando en una empresa que se llamaba Forjas de Colombia y allá volví a encontrar a Eslava. Estaba haciendo las fotografías de la planta. Duró 2 semanas. Y yo lo veía, sin decirle una palabra, a lo lejos, con el trípode, buscando los ángulos que necesitaba para las máquinas y las instalaciones, que eran 2 naves de 200 metros de largo por 110 de ancho. Esto era grandísimo. Todavía están allá, todavía están de pie. Entonces, esos contactos con ellos en este momento para mí son algo muy valioso, porque ellos representan la memoria visual de lo que fue la reportería y la fotografía en Santander. Son los referentes de la fotografía. Entonces, para mí es casi que un orgullo haberlos conocido, después de que pasó tanto tiempo, y encontrarme, por ejemplo, esta noche aquí al maestro Pratarrueda, para mí es motivo de mucha alegría poderle decir, yo lo vi a usted haciendo revelado a trapo. Eso era otra cosa que lo vi hacer. Él tenía un local en el edificio Colseguros, aquí en la carrera 15 con calle 36. En el segundo piso tenía un local que solamente era laboratorio para él no le trabajaba a nadie. Era lo que él hacía, sus fotografías de gran formato de 3 por 4 metros. Me fui a verlo una vez. Yo no sé, ahí ya Andrés, ya Cheto no estaba, ya vivía en España. Pero uno de los hijos le ayudaba. ¿Qué hacían? Pegaban las hojas, 2 hojas, en la pared, porque eran fotografías que el papel no se conseguía, entonces tenían que unir 2 hojas para hacer una foto de 3 por 4 metros. Entonces las pegaban en la pared, las proyectaban la luz y luego con un trapo húmedo de revelador, humedecido en revelador, empezaban a sacar las imágenes a trapo, revelado a trapo. Yo lo vi hacer eso a él. Luego las lavaban y ahí sí las sacaban a fijar afuera, porque ya el espacio no se les prestaba. Tenían una cubeta inmensa. Yo no sé si era hecha en madera o en fibra de vidrio o en qué, pero la cubeta era una cosa inmensa y ahí las echaban en lo que se llamaba el baño de paro y el fijador. Yo lo vi hacer eso a él. Entonces,
recordar esos momentos y hoy es un acto especial, además de reconocimiento a todo lo que dejaron. El uno hacía reportería gráfica y trabajo social y el otro hacía las fotografías que decoraban los bancos de Bucaramanga. Los almacenes más grandes de Bucaramanga estaban decorados con las fotos del maestro Andrés Platarrueda, que eran de 3 por 4 metros. Vi a los maestros de los estudios que había en Bucaramanga retocar los negativos de 6 por 6 con los que hacían la foto de la cédula. La foto de la cédula era una ceremonia para ir a tomársela, porque la hacían en formatos grandes, de 6 por 6 centímetros, y luego cogían la foto con un lápiz HB en un vidrio esmerilado con una luz atrás, la retocaban y le quitaban a uno las arrugas, los lunares, que el negativo se rayó, lo arreglaban, y al otro día le entregaban en un sobrecito el negativo y las fotos para irlas a llevar a donde les pedían la cédula a uno en esa época, que era la registraduría, y la cédula de tarjeta de identidad que se usaba en esa época, que les pedía la Administración Postal Nacional, era la Administración de Correos, como decir hoy el 472, en los que le daban a uno la tarjeta de identidad. Entonces, todos esos recuerdos suman, y suman mucho para las personas que hoy están haciendo fotografía. Por ejemplo, personajes como Rubén Afanador. Él se inspiró viendo trabajar a David Navarro en Foto Serrano. Iba a verlo retocar los negativos. Y de ahí le nació la pasión por la fotografía, que hoy lo tiene encumbrado en uno de los mejores fotógrafos del mundo. Tiene una empresa grandísima en Nueva York, donde eso, para hablar con él, eso toca pasar como por 10 personas. Entonces, ¿qué lo inspiró a él eso? Todas esas cosas que vio. Otro fotógrafo muy importante que tuvo la ciudad se llamaba Mario Peña. Tenía el estudio en la carrera de 18 entre calle 33 y 34, donde es ahora un restaurante que se llama Restaurante Tokio. Ese señor, era una ceremonia verlo hacer la fotografía de familia. Eso era una cosa de otro mundo. La vestimenta que usaba, el estudio que tenía, la cámara que usaba. En esa época los flashes eran de un solo disparo. Entonces tenían que tener muy bien calibrado todo para no desperdiciar el bombillito, porque el bombillito se le ponía a la lámpara y se quemaba y echaba humo. Entonces tocaba cambiarlo por otro. Esas eran de un solo disparo. Entonces tenían que ahorrar disparo. Y hacían las fotografías en placas de 4 por 5 centímetros, pulgadas. O sea, una hoja de cuaderno era el negativo. Entonces todo eso uno lo recuerda ahora, y eso fue lo que tal vez lo inspiró a muchos de los que hacemos fotografía hoy, a copiarles a ellos esos modelos de trabajo. Entonces, estar aquí contándolo es motivo de mucha alegría para mí, y sobre todo que está el maestro presente, ¿sí? Bueno, Olger, muchísimas gracias. Digamos que después de ese recuento, esto va a ser como una colcha de retazos para que cada uno haga su historia de la fotografía en Bucaramanga. Después de ese recuento tan completo que nos comparte Olger sobre distintos fotógrafos de la ciudad, pues me gustaría también que Hernando ahora sí continuara contándonos. Usted mencionó en la intervención que hizo ahora cómo conoció a Slava, pero pues no estábamos todavía conversando de eso. Ya le permito. Hernando nos va a contar entonces. Hay dos momentos clave, ¿no? Entonces, Hernando trabajó en dos momentos con Carlos,
Uno fue para hacer laboratorio entre el 84 y el 85 y otro laboratorio a color entre 2006 y 2007. Yo quiero contarles que Hernando Flores es un fotógrafo que siempre ha estado a la sombra, porque él trabajaba era en cuarto oscuro, él era un laboratorista. Él empezó a hacer blanco y negro aquí, y de los primeros que hicieron blanco y negro como una manera de ganarse la vida. Le hacía blanco y negro a las personas que necesitaban, que no tenían cómo revelar el negativo, ni cómo copiarlo. Entonces ya había a quién llevarle, había cómo hacerlo y a quién llevárselo para que lo hiciera. Siempre estuvo a la sombra. Luego trabajó en una empresa que se llamó Triacolor, que todavía existe, y ahí también hacía, pero ya laboratorio a color. Y les quiero contar que es una persona que tiene la licencia del corazón vencida. Sin embargo, está lleno de vida. Y nos va a contar cómo conoció y cómo trabajó con don Carlos Eslava, porque yo sí con don Carlos Eslava no trabajé. Yo lo conocía a él solamente, lo traté muchas veces, incluso le compré una vez una cámara, y aquí hay otro compañero, mi profesor de fotografía, también le compró una cámara a él, y nunca yo trabajé con él, ni hice laboratorio con él. En cambio Hernando sí le hizo trabajos a él. Bueno, antes que contarles lo de Carlos, él me puso romántico. Aquí hay 3 personas que me disculpan los demás, son personas que tienen algo que ver y mucho en la fotografía, y quisiera saludarlos a don Saúl Mesa y a Freddy Barbosa y a don Andrés Plata Rueda. Freddy Barbosa yo creo que es de las personas pioneras aquí, de los finos fotógrafos que existieron, existirán y van a existir. Es admirable, yo en lo particular lo admiro mucho, Freddy. Don Saúl Mesa es una institución porque por él pasaron absolutamente toda la Facultad de Comunicación Social, que a propósito la creó Vanguardia, Alejandro Galvis junto con Armando Puyana para generar Vanguardia Liberal. Y por ahí pasaron la cantidad de alumnos que ustedes no se imaginan. De hecho, con las solas clases de don Saúl Mesa, muchos salieron a ser fotógrafos. Y eso que nada más les dictábamos, que yo estuve particularmente ayudándole como 1 o 2 semestres, don Saúl, si no estoy mal, 1 semestre, perdón, era. Y con eso salió mucha gente a trabajar la fotografía. Y don Andrés Plata Rueda, sobra hablar de él porque ya Olger quería expresarle mi saludo. Con Carlos sucedió una cosa particular y me acordé de Freddy por eso, todavía existe Triacolor. Yo comienzo a deambular por todas las partes que tenían estudios fotográficos porque nadie hacía laboratorio. Este servidor que le decían el sardino, porque yo trabajé con una muchachada un poquito más de más edad que yo, entonces me decían el sardino, ojalá que aún lo parezca. Porque eran mayores míos y don Carlos una vez llegó a donde Jorge Rodríguez, el tierno le decimos, que era el dueño de Triacolor, y llega y le dice don Carlos, ala Jorge, préstame el chino para que me haga laboratorio. Yo lo miré porque siendo un chino pues era mayor de edad y ya trabajaba pues haciéndole laboratorio, ya era algo importante y don Carlos llegó de esa manera porque así de jocoso era. Entonces dijo no, hable con él porque él ya es mayor de edad y él, ¿qué es lo que necesita? Hablen los dos. Y fue cuando se presentó la oportunidad, el Triacolor queda en el primer piso de la calle 33 con carrera 33, ahí todavía figura. Don Carlos vivía en el segundo piso. Ahí comenzamos, tuvimos la charla y dijo, bueno, ¿qué es lo que necesita don Carlos? Cuando eso ya el laboratorio a color ya estaba haciendo boga, entonces, pero él no hacía laboratorio a color en esa época, hacíamos blanco y negro. Y aquí hay una foto que le pedí a Carolina que la porque para hablarles del laboratorio que Olger y Freddy más o menos y don Andrés mucho más, bueno, los 4 que mencionamos, saben perfectamente qué es hacer laboratorio. Esta foto, por ejemplo, del campanario que está exhibida, ahí hay muchos juegos de luces, los techos, la campana,
el tremendo sol, claridad que hay al fondo, eso le tocaba a uno ayudarle al fotógrafo, porque ahí sí voy a cobrar un poquito de crédito. Porque el fotógrafo hacía la imagen. De acuerdo a la luz que se tenía, y don Carlos precisamente lo hacía, a don Carlos pues no es que había que corregirle mucho porque era muy bueno, porque él tuvo mucha experiencia. La experiencia se adquiere tomando y tomando y tomando y tomando fotos. Es la mejor experiencia del mundo. Y en esa época que había rollo, no era como hoy, que usted toma una foto, la mira y toma 20, 30, 50 y la memoria le alcanza. Antiguamente no, eran rollos de 12 fotos, las de 6x6, las cuales la mayoría que le trabajaba él, él trabajaba con una cámara Yasica. Y hacíamos fotos como esta, de blanco y negro. Para explicarles un poquito a las personas que no entienden, que creo que la mayoría entienden, aquí había que ayudarle mucho a la luz, tapar un poquito el techo para que se diera fuerza arriba, tapar la campana y el techo con la mano, porque eso se hacía a punta de mano. O sea, en la medida que usted tapa la luz, no se va a reflejar al papel. ¿Y qué es lo que hace el papel? Con el primer golpe de luz comienza el proceso, comienza a procesarse. Usted le da luz, bastante luz ahí en la silueta del fondo y después ya se quita la mano y se expone la esta. Entonces uno lo hace por tiempos. Obviamente previo a esas fotos que son, en esa época fueron fotos más o menos de 1 m por 70 que se hicieron. Esa foto se hacía un muestrario, entonces uno hacía una tira de papel cogiendo el cielo, la campana y el techo, a ver cómo daba con qué cantidad de luz y había que quitarle. Con don Carlos nunca se metía a eso. Él me decía, usted verá. Él le entregaba a uno el negativo y usted verá. En algunas ocasiones muy raras salía la foto sobreexpuesta o subexpuesta poca luz, sobreexpuesta mucha, entonces había que hacer trabajito. Pero don Carlos disponía lo que fuera. Con don Carlos hicimos él tenía una ampliadora Cross, creo que era Cross, le mencioné. ¿Cómo? Crocus, era una redondita así. Y resulta que el árbol no daba el suficiente tamaño porque el árbol se extendía sobre un mesón. Pues nosotros hicimos voltear, si me permiten la graficación. Esta es la ampliadora y se reflejaba acá. Entonces volteamos el cabezote porque nosotros no hacíamos esto, sino lo hacíamos de piso. Y subíamos el árbol de la ampliadora para que era el doble tamaño y tocaba con escalera mirar el foco y todo. Ahí reflejábamos. Las bandejas las hicimos de tabla, o sea, como un cajón antiguo de mortuorio. O sea, si era 1 m, tenía que tener 2 metros el cajón, por 1,20 porque era 1 metro la foto, más o menos de ahí. Eso era el promedio que hacía don Carlos, ese tamaño. Don Andrés sí hacía gran formato, mucho más grande. Y allá sí se hacían los 3 procesos, allí se hacía en cubeta, se hacía un cajón de madera, hicimos un cajón de madera forrado con fibra, pegamento y encima le poníamos una bolsa plástica para que no se filtrara porque el químico se desperdiciaba. Y ahí metíamos, de hecho para moverlos tocaba con una tacita para que se moviera, porque para acordarle, o de pronto acotar un poquito más de lo que decía, como hacía don Plata de las fotos, con una esponja rendía más, pero tocaba rapidísimo porque en el momento que usted comenzaba aquí a echarle químico ya se iba revelando. Entonces tocaba urgente darle químico a toda la foto cuando se revelaba a mano, con esponja. Con don Carlos sí lo hicimos en bandeja y él entraba al laboratorio a mirar el trabajo terminado. Él sí estaba muy pendiente, cada rato, muchas veces me hizo velar papel, porque él de laboratorio poco, él sabía muchísimo de fotografía, entonces entraba imprudentemente y cuando la foto no se ha pasado al fijado, chao, así se haya lavado en el segundo paso, la foto se daña. Ahí comenzamos nosotros a hacer el laboratorio en blanco y negro con él y tuvimos varias, no sé si nosotros seguidamente podamos mirar. Bueno, esta es una cámara con la que trabajaba, no, él no trabajó con Rolleiflex, él trabajaba con Yasica, la del centro.
él trabajaba en la Yasica, se levanta el visor, ahí la tapita que ustedes ven se levanta y ahí el visor, la tapa, el visor se miraba hacia abajo. A pesar de que el lente esté al frente, se miraba hacia abajo. Ay, Freddy, gracias. No me acordaba que usted le había traído. Gracias. Ya se las enseño. Bueno, ahí lo que esperamos es que Freddy Barbosa justamente trae una cámara que es similar a la que usó Carlos, que como les estaba contando Hernando es la que… Ah, Sí. que esa es la de él, Qué que esa no es chévere. similar. Qué belleza. Esta es la tapita, sí viene, ¿no? Entonces se levanta, gracias. Y aquí viene un visor. Y así se mira la foto. Esto aquí adentro, vea lo curioso, esto refleja al revés. Al revés, aquí se ve la imagen y por aquí la mira uno y aquí se refleja. ¿La cámara qué hace? La cámara lo que hace es abrir una cortina y comenzar a procesar la foto, porque la foto comienza el proceso desde que se toma. De hecho, vamos a hablar posteriormente del color cuando estemos en el… Gracias. No, pero es que esto ya es cosa aparte. Bueno, pero esto es una joya. Esto es una joya aquí porque son… O sea, las cámaras, esta es la cámara que utilizaba Carlos para hacer todas esas fotos. Y aquí voy a adelantarme con el tiempo un poquito, porque antiguamente era fotógrafo de prensa, el reportero cogió fuerza en cierta época de la vida por un tema que ya vamos a hablar, pero con lo que Carlos tenía hizo mucho. Y vamos a ver unas fotos de prensa y le voy a explicar el por qué hizo mucho. Porque hoy en día, afortunadamente, hay equipos sofisticados, teles. En esa época no tenía tele. Carlos, él trabajaba, esta mamilla da más o menos 38 milímetros, es lo máximo que da, o sea, amplía el ángulo más o menos unos 100 grados. Estoy hablando de que hoy en día hay lentes que amplían 180 grados el ángulo. O sea, puede tomar de acá a acá, de pared a pared. Esto, los maestros como el maestro Andrés y Carlos hicieron maravillas. Ellos me hicieron recordar a otro maestro que tal vez don Andrés lo recuerda, Leo Matiz. ¿Se acuerda de él? Leo Matiz trabajaba con una cámara más pequeñita, porque él decía lo que reflejaba Carlos en ese pensamiento. Lo que vale, en resumidas cuentas, es el ojo del fotógrafo, no el equipo. Antiguamente habían equipos buenos, este es un equipo bueno, pero no era tan bueno como hoy en día los equipos. Y Carlos con esto hacía maravillas. Esto era un rollo el rollo, lástima que es imposible ya hoy en día conseguirlo. El rollo es un rollo más o menos de unos 10 centímetros, envuelto en papel. La película venía envuelta en papel con un carretico, y yo le decía a Caro, ¿se acuerdan de los rulos las señoras? Era como un rulo, solo que aquí a los lados tenía un tope para que la película no se saliera, porque esto va aquí enganchado, donde se monta el rollo, va un pin enganchado, y ahí enganchado para uno montar el rollo y comenzar a procesarlo. Entonces no tenía usted cómo mirar las fotos. O sea, eran unos magos. Carlos y ya que está don Andrés mencionarlo, eran unos magos en esa época, porque no joda, con 12 fotos hacían 11 buenísimas. Si acaso les dañaba una. ¿Algo que quieras agregar, Olga? Yo nunca entendí por qué don Carlos de Lava no tuvo una cámara de estas. Esta es una Rolleiflex. Entonces, lo máximo que yo he conocido en cámara es esto. Yo le tengo reverencia a esta cámara. Yo tuve una. Y me gustaba tomar fotos con ella porque en la arrogancia de uno, esta cámara lo hace a uno bajar la cabeza. Si yo quiero tomar una foto con esta cámara, tengo que hacer esto. Ah, sí, correcto.
Pero fíjese que el visor, la diferencia tan grande con este, ¿no? Es el visor que le permite a uno enfocar mejor. Bajar la cabeza obligado, casi que arrodillarse para tomar la foto. Enfoca, mira aquí, hace aquí la operación, cuadró el foco, cuadró lo que quiere y ya. Clic. Pero lo obliga a uno a bajar la cabeza, eso era lo que me gustaba de esta cámara, lo que me gusta. Yo quisiera tener una, otra vez, para ponerla de adorno, porque esto yo no lo vuelvo a usar, no lo vuelvo a usar. Y tenemos acá otra también de la misma marca. Bueno, un aporte pequeño, Olger, es que la cámara en esa época, Yasica y la Rolleiflex, es como estar hablando más o menos, guardando las proporciones, y espero no se ofendan, es hablar más o menos de un Mustang y un Ferrari. La óptica de la Rolleiflex era muy fina, o sea, los grandes conocedores dicen que las cámaras se hicieron basadas en el ojo humano, pues ahí perfeccionaron todas las cirugías del ojo humano, porque era una óptica bastante fina, los cristales son muy puros. Entonces, esa es la gran diferencia, porque las cámaras se determinan hoy en día para los jóvenes por los píxeles, pero es que el lente tiene mucho que ver. El lente es por donde se captura la imagen. Entonces, de acuerdo a la calidad del lente, viene la calidad también de la imagen. Obviamente que todo lo demás lo coloca el sentir y el ojo del fotógrafo, pero el cristal del lente es muy importante, por eso la diferencia de la Rolleiflex y la Yasica. Ahí tengo una fotografía de mi Rolleiflex. Yo le tomé una foto de esa cámara porque, como les digo, yo le tengo reverencia a esa cámara y le puse la pera que me estaba comiendo encima para que me quedara como más mía. La foto que estamos viendo enseguida es de un fotógrafo que trabajó en el Socorro, que fue el profesor, el que le enseñó los primeros pasos de fotografía a don Carlos Eslava. Se llamaba Gustavo Molina. Y esa fotografía me la proporcionó un amigo que se llama Marcos González. Esa fotografía es de una señora que se llama Emilce González de Cancino, que es la mamá, la abuela del abogado famoso Iván Cancino. La señora está viva todavía y la trajimos a presentarla como una obra maestra de fotografía hecha por el profesor de Eslava en el Socorro. Bueno, también querían Hernando y Olguer compartirnos hoy un poco como el contexto un poco más amplio en donde Carlos Eslava empieza a hacer su trabajo como fotoperiodista y también posteriormente como fotoreportero. Entonces, pues acá también tenemos un par de personajes, no traemos un montón porque la idea no es ahondar tanto en ellos, pero sí nos parecía importante hablar de este contexto, ya que estamos hablando del trabajo que realizó Carlos Eslava. Entonces quisiera que Olguer nos contara un poquito sobre Jacob Riis y pues posteriormente también que Hernando, que ya nos había mencionado a Leo Matiz, pues pueda contarnos un poco más sobre él y Sad, y bueno, si tienen otros que no pusimos de ejemplo, bienvenidos. A grosso modo, para hablar de fotografía, la fotografía es de los inventos que más vertiginoso desarrollo ha tenido en la historia de la humanidad, porque la fotografía es necesaria para mostrar imágenes de la historia, de la vida urbana, de la vida social, de la vida de un país. La fotografía empezó en 1824, cuando Nicéforo Nips hizo los primeros ensayos para hacer impresiones en papel o en placas en alguna parte. Sin embargo, se dice que desde Aristóteles para acá siempre se había querido registrar el momento detenido en el tiempo, pero nunca se había logrado la forma de hacerlo a través de un proceso químico. Nips no le interesó mucho los desarrollos que hizo y cuando él se murió, el hijo se los vendió a Luis
Daguerre. Y el tipo era un empresario francés que le pareció muy interesante el invento y lo presentó el 19 de agosto del año 1839 ante la Academia de Ciencias de Francia, que lo patentó. Y de ahí en adelante empezó el desarrollo de la fotografía en todo el mundo, en Inglaterra, en Alemania, en los Estados Unidos, se empezaron a crear cámaras y ya a los 41 años de estar en la investigación fotográfica, en el desarrollo de cámaras oscuras y todo eso, ya se presenta en Nueva York el primer fotoreportaje del mundo, que lo hizo un fotógrafo emigrante irlandés que se llamaba Jacob Rilks, y presenta un trabajo de 15 fotografías para un periódico, y el trabajo tiene un nombre muy interesante que es La Otra Mitad, y se refería a los obreros que construían todo lo que está relacionado hoy con el Bajo Manhattan. Yo conocí un apartamento de esos y eran unos edificios de 10 pisos en los que había un solo baño en la mitad, en el quinto piso. Para todos un solo baño. Los apartamentos no tenían baños, la gente se bañaba en unas duchas grandísimas que tenían y eran unos salones prácticamente ahí. Entonces esos obreros vivían muy pobremente, eran los que trabajaban construyendo todo lo del Bajo Manhattan, y el tipo hace un trabajo sobre esa explotación laboral que se hacía. Es el primer fotoreportaje que se hace en el mundo y fue publicado. Se consigue ahí en internet, facilito. Desafortunadamente, las guerras son las que han movido la fotografía. La Primera Guerra Mundial tuvo un fotógrafo muy famoso, el primer fotógrafo reportero de guerra. Yo tengo el nombre aquí. En las guerras es donde se ha desarrollado la fotografía. En la Primera Guerra Mundial se dieron cuenta de que las fotografías que se tomaban, las cámaras se dañaban mucho. Entonces, ya en la Guerra Civil Española hicieron cámaras más fuertes, que se les siguieron dañando. Entonces, para la Segunda Guerra Mundial, ¿qué crearon? Crearon la famosa Leica. Leica, se pronuncia Leica. Leica quiere decir pequeñito, esa es la traducción de Leica, pequeñito. Y se hizo para espiar, para poder echarme en el bolsillo y ir a robar documentos para poderlos después entregar. Con una resolución muy buena, con una óptica excelente, en un tamaño pequeñito, hicieron la película y el tipo se le echaba en el bolsillo y prácticamente no cabía en la palma de la mano, la camarita. Fue el primer desarrollo de las cámaras de 35 milímetros. Y las famosas, requete famosas y carísimas Hasselblad también se hicieron para la guerra, porque esa cámara es indestructible. Que el fotógrafo se caiga y se parta una pierna no pasa nada, pero que a la cámara no le pase nada. Entonces, para eso se construyó la Hasselblad, para efectos de duración en conflictos armados, que después se desarrolló ópticamente muy bien y nos la venden como algo especial, y son cámaras, yo nunca pude comprar una porque son muy caras, son buenísimas además. Entonces, las guerras son las que han contribuido al desarrollo de la fotografía, desgraciadamente. Hoy, con todo el desarrollo que tiene la fotografía, que son solamente 186 años, hace 186 años que se empezó a construir fotografía, hoy ya tenemos los dispositivos móviles que nos permiten hacer lo que queramos. Yo tengo una cámara, un celular especial para hacer videos, con una cámara Leica incluida, y si voy a comprar un celular, yo no pregunto
si me sirve para hacer llamadas o no, es qué cámara tiene, si la cámara es buena o no, si no, no lo compro. ¿Eso qué ha permitido? Que se haya democratizado la fotografía. Cualquiera pueda tomar fotos. Las mejores fotos, yo siempre he pensado que no se toman porque uno no tiene la cámara para hacerlo. Se pierden. Ahora no, ahora la cargo en el bolsillo. Y si la sé manejar, me queda bien. Y si la hago con un propósito, mejor todavía. Que ojalá eso fuera una condición para todos los que tenemos celular, hacer fotografías con un propósito, que sirvan para algo, que no solamente sean para guardar ahí y después borrarlas porque uno las vuelve a ver y piensa que no sirven. Entonces, se ha democratizado tanto que ya la cargamos en el bolsillo. Una de las cosas que yo conocí de la fotografía en 1970, 1980, hasta el 90 más o menos, 90, 95, era la condición del fotógrafo, que era una condición casi que mística. Uno veía a un fotógrafo y lo veía, era como un personaje que hacía alquimia, que hacía magia. Era un fotógrafo, una persona muy especial. Siempre de los fotógrafos que conocí aquí en Bucaramanga, David Navarro, Reinaldo Navarro, Luis Flores en la UIS, Mario Hernández, Chacón Soto, este señor, el que tenía la fotografía en la calle 41 con 16. No, Vanega ya vino después. Vanega no fue fotógrafo. El fotógrafo era don Andrés, que es cuñado de Vanegas. Vanegas lo que hizo fue aprovechar la coyuntura para comprar Minilab y producirle a los fotógrafos. Pero Vanegas, las asesorías se las hacía don Andrés. Claro, Vanegas no fue cuñado de él. Entonces, don Ramiro era el dueño del negocio. El que le enseñó la fotografía fue Andrés Plata Rueda. Entonces, uno veía al fotógrafo como algo inaccesible, como un personaje más allá del bien y del mal. Ahora no, ese estatus cambió. En esa época, la fotografía se hacía en blanco y negro en todo el planeta. Eso no era solamente aquí en Colombia, eso era en todo el mundo. El blanco y negro era el rey de la fotografía. Luego cambió con la democratización del color. Hace unos días vi en la revista National Geographic de que los primeros negativos a color que se hicieron fueron en el año 1930 y están todos dañados por el paso del tiempo y los están recuperando. Y comparaban la fotografía que se hizo en esa época con la que se hace hoy con el mismo negativo y es completamente distinta. Los negativos ya no sirven, pero los conservan como unas joyas. En blanco y negro casi no sucede eso. Los negativos que se hicieron en blanco y negro bien hechos se conservan mucho tiempo, 100 años facilito. El color no, el color se desvanece, se daña. Yo pienso que hablar de Carlos Elava, lo importante que nos dejó don Carlos Elava fue todo el registro que hizo en el departamento de lo que hoy ya no está, de lo que el paso del tiempo ha cambiado. Y él con tan poca tecnología que había en la época, le sacó el máximo provecho, porque uno de las condiciones que tenía que tener el reportero gráfico era conocer muy bien el equipo para poderlo dominar, porque ese trabajo se hace en la calle, ese trabajo no se hace en estudio. Entonces el reportero gráfico tenía que tener conocimiento exacto de cómo tenía que ser la foto. ¿Y qué era lo que hacían? Estandarizaban primero una película, vamos a utilizar siempre una película y vamos a utilizar siempre un diafragma. Entonces, ¿con qué jugaban ellos? Con la velocidad, para darle al negativo la luz exacta. Entonces tenían que medir a ojo,
sabían las condiciones de luz, cómo iban cambiando a través del día. Entonces, con esa condición de luz le ponían a la cámara la velocidad necesaria para poder hacer la fotografía en la calle, porque ahí no hay tiempo de nada. Un reportero gráfico está tomando una foto aquí y lo están llamando que vaya y tome la otra allá. Y no ha llegado allá y ya lo están llamando para que vaya a la otra. Es un trabajo que hay que hacerlo con mucha rapidez. Había un fotógrafo muy famoso aquí en Colombia que se llamaba Carlos Caicedo. Él, en el primer periódico que trabajó en El Siglo, lo votaron porque era muy lento para hacer fotografía de reportería gráfica. Le dijeron, usted no sirve para eso. La filosofía de Carlos Caicedo era, yo tomo la foto pero sin cámara. Primero miro y luego disparo. Y el tipo era tan hábil que era capaz de, como las moscas, predecir el momento en que le va a dar uno el golpe y antes de que uno haga así, ella ya se ha ido, porque se dan cuenta por reflejo de lo que va a suceder. Él hacía eso. Él aprendió a tomar la foto antes de disparar y cuando tomaba la foto ya sabía lo que estaba haciendo. Era un fotógrafo especial en la reportería gráfica. Ahí tenemos pues ya varios nombres para luego seguir conversando. Vamos a pasar a un siguiente tema que queremos pues compartir y es lo que tiene que ver con una columna que Carlos tuvo en el periódico Vanguardia que se llamó El fotógrafo Fisgón y es un poco también como para ir cerrando el tema de cómo Carlos se desempeñó como un o sea, no solamente hizo fotografía, sino que hizo también fotoreportaje y pues ahí vemos en la prensa algunas de las columnas que se le publicaron. No sé si Hernando nos quiera conversar un poquito sobre eso. Bueno, algo para acotar de todo lo que dijo Holger, ahí, por eso les decía yo que Carlos con poco hizo muchísimo. Antiguamente se mencionaban, pues el reportero gráfico como tal no existía, sino el fotógrafo de prensa y Carlos tuvo la fortuna que a él no le tocó el ejemplo que pone Holger. Yo sí lo vi mucho y ahorita si hay oportunidad lo contamos. A Carlos se desenvolvió en una sociedad muy bonita por lo que mencionaba Holger en un comienzo. El fotógrafo antiguamente era un personaje de fiesta, o sea, si iba a cubrir un evento social, en el caso puntual de Carlos, él se relacionaba anteriormente, mostraste una foto con Carlos Ardila Lule, Rafael Serrano, de los que conozco ahí, o sea, él como don Andrés iban al curubito de la sociedad. Entonces, por esa razón fue abriendo espacio y por eso fue ganando el mercado, si me permiten la expresión, de la fotografía. Carlos entró en una sociedad muy élite, no elitista, muy élite, que es donde se movía la fotografía. Mire que cuando uno iba a un evento, o sea, el fotógrafo era parte del personaje de la fiesta. Si era un matrimonio, la mesa para el fotógrafo y se le servía su bebida y todo. Lo que pasa es que hubo una época del tiempo que el fotógrafo en sí mismo denigró de la profesión, a propósito. Esto era un oficio, según retomando palabras de Holger, que las dijo muy bien dichas, la Corte Suprema nuestra, o sea, reconoció tanto el valor del fotógrafo que la convirtió en profesión. 20 de febrero del 91 se creó la Ley Fotógrafo y Camarógrafo de Colombia. Ya no es un oficio, ya es una profesión. Y de ahí cobró relevancia mucho más el fotógrafo, reportero, qué sé yo, el que tenía una cámara, porque ya se volvió un poquito más fino. Y retomando el tema con Carlos, él como se mezclaba con esa sociedad, pues le permitían espacios como lo que vemos en el ejemplo. Él hizo primero una editorial, él hacía columnas de editorial, le permitieron, el periódico Vanguardia antiguamente era más letra que gráfica. Después se convirtió con la página que hizo el Fisgón, Carlos, porque se prestaba. Como el fotógrafo se desplazaba, el redactor casi se sentaba en el escritorio que le entregaba el reportero gráfico, llegaba y le entregaba todo. Entonces dijo, pues no seamos bobos, hagamos nosotros la fotonoticia, y después hizo la columna y posteriormente hacía la página completa del Fisgón, porque él lo hacía todo, era el que se desplazaba.
Entonces ahí fue cuando cobró importancia y él de cierta manera nos dio relevancia a los reporteros gráficos que posteriormente vinimos, porque Olger mencionó a Mario, casualmente Mario Hernández es el que me lleva a mí a Vanguardia, pero me lleva como el mejor laboratorista que había. Modestia aparte, era la única persona que movía el laboratorio. Entonces doña Zoraida Uribe da Silva, que era la gerente, dijo: Mario, necesito una persona así asado, y fue cuando llegamos. Y él nos abre el espacio casualmente por todas esas cosas bellas que hizo, porque con poco hizo muchísimo. Ya después, posteriormente, la vida nos permitió equipos. Muchas gracias, y eso es como lo que queremos dejar para esta última parte de la conversación, justamente lo que acaba de decir Hernando, y es cómo hacer mucho con poco, ¿no? Ya hemos hablado un poquito de eso, de la cámara, de los equipos, de la mirada, de lo que tenía disponible Carlos, y pues hay también un concepto muy bonito que Olger planteaba para la conversación, y es cómo revelar significa sacar a la luz. Entonces, para esta última parte, pues quiero que Hernando nos cuente un poquito sobre estas fotos que estamos viendo, y posteriormente, pues Olger también nos va a compartir su descripción, su interpretación sobre unas imágenes que seleccionamos de Carlos. Bueno, aquí un poquito volvemos a ver la cátedra del laboratorio, que es lo que más o menos me acercó a Carlos, ¿no? Que yo le producía a él las fotos, y aquí es un claro ejemplo, las dos fotos son un claro ejemplo de lo que se debe y no se debe hacer. Por ejemplo, esta foto de la derecha es una foto bien expuesta, pero hay que ayudarle a darle luz un poquito para que se vean las nubes en el laboratorio, ¿sí? Porque de lo contrario, si la foto sale tal cual como que se imprime en la cámara, pues saldría con unos defectos, porque por ejemplo no se alcanzarían a notar un poquito las nubes, y eso es lo que hace uno en el laboratorio, ayudar a componer la foto, o lo que hacía, porque lamentablemente el oficio del laboratorio como tal se acaba más o menos en el 86, 87, cuando ya comienza a avasallar el color. Entonces el blanco y negro, el romance del blanco y negro se fue acabando, aunque muchos hacemos aún blanco y negro, porque nos fascina. Por ejemplo, aquí hay dos fotos espectaculares que como si fuera ayer las recuerdo. Esta foto de Girón y la del Cañón del Chicamocha. Esta del Cañón del Chicamocha, a esa sí entró porque Carlitos, perdón la expresión, no, espero no se ofendan de cariño, Carlos, él no entraba al laboratorio, él ya le gustaba producir por la lente, pero en esta foto sí se metió bastante porque yo le iba a explicar ¿por qué la razón de que mejorara en la impresión de la cámara, en la toma? Porque es que esta foto fue subexpuesta a la izquierda, su expuesta es baja exposición, le faltó exposición. Y aquí a la derecha casi queda sobreexpuesta la foto, porque es una luz muy fuerte, y para medir todos los ambientes que hay, la sombra de la izquierda, el arbolito pequeño, la iglesia, el árbol grande, eso requiere poner en promedio, hoy, después de Carlos y casi en esa época, entre 85 y 90, habían unos medidores de luz, que ustedes lo ven en las películas cuando sale algo fino de fotografía, porque casi nunca nos reflejan fino en las imágenes. Cuando sacan un fotógrafo, sacan con una camarita chichipata siempre, nunca con un buen equipo ni nada, y habían unos medidores de luz, discúlpame, acuérdame el nombre, exposímetros, que eran unos aparaticos de unos como 15 centímetros que usted sacaba, y casi los utilizaban siempre en estudio, pero eso era lo correcto de medir afuera se debía utilizar el exposímetro, pero Carlos era una de las personas que no le gustaba la tecnología. Entonces, por eso esta foto es de una marcha de campesinos en Vélez. Esto es una foto, lo que hoy llaman los jóvenes, de píxeles. Allá nosotros antiguamente, para revelar con Carlos, le decíamos grano fino, porque nosotros producíamos el químico de tal manera que así se demorara el proceso un poco más, la textura, como pueden ver, allá se refleja mucho más, era más fina, se reflejaba hasta el tejido de la ruana, fíjese que el tejido de la ruana. Y la izquierda quedó también subexpuesta porque eso es con neblina. Tomar una foto con neblina es lo más arrecho del mundo.
pero como él tenía, era la yaseca que exponía ahí, sencillamente la imprimía y más o menos captaba momentos muy lindos, pero él era un mago para trabajar la luz. Afortunadamente no me puso a trabajar mucho, pero hubo fotos que sí, me tocó trabajarlas. Bueno, tenemos también como una selección de la mejor obra o lo que Carlos consideraba que era su mejor fotografía, y pues aquí Olga entonces nos va a compartir su ejercicio de interpretación sobre ella. Lo que voy a decir puede sonar a herejía. Y es que los archivos que tiene el Banco de la República son unas imágenes muy toscas, pero son unas imágenes llenas de energía. Toscas porque apenas han sido escaneadas solamente, no han sido procesadas de más allá del escaneo simple. Y la fotografía, lo que la cámara nos da es solamente una información. Por eso se llama proceso posterior a lo que la cámara le da a uno, así sea la cámara digital más cara del mundo, así sea una Hasselblad, una Leica, ella le da un negativo a uno que uno tiene que después procesar. Lo mismo pasa con la fotografía digital. Es una imagen que hay que llevar a los programas que le sacan lo que uno no ve, pero la cámara sí ha captado. Entonces, por eso es que digo que son imágenes toscas, pero llenas de energía, porque tienen toda la información ahí guardada. Yo intenté arreglar una de las 3 fotografías que escogimos, pero están en una cosa que eso es todo pixelado, eso prácticamente sirven es como información nomás. Sin embargo, le traté de sacar un poquito más de detalle. Esa fotografía que vemos al lado derecho es la que él consideraba de las mejores que había logrado en su Onzaga no natal, pero sí de sus amores, porque fue donde se crió. Yo escribí algo sobre esa fotografía y digo esto: la composición dirige la mirada hacia el fondo, donde las figuras humanas parecen confundirse con la tierra. El juego de claroscuros potencia la sensación de niebla, memoria y recorrido. Los árboles desnudos o en siluetas evocan la atmósfera de resistencia de un paisaje olvidado. El sendero serpenteante simboliza el tiempo rural, el tránsito entre generaciones, el retorno y el adiós. Cada curva del camino guarda la memoria de los pies que lo recorren. El fotógrafo aquí no retrata, sino que escucha con luz. En el monólogo 8 de un libro que se llama Barro y Lumbre, de un poeta santanderiano que fue profesor de la UIS y que falleció hace 40 años, que se llamaba Eugenio Pinto Barajas, él escribió esa imagen, no esa imagen, sino algo parecido a lo que esa imagen evoca. Dice: los obreros regresan otra vez esta tarde y como todas las tardes por el mismo sendero. Vienen oliendo a trabajo, a sol, a lluvia, a cementera, y vienen urgidos de comida y de sueño. Permítame, para concluir con esa foto, para lo que les estaba explicando, eso era lo que hacíamos con Carlos en el laboratorio. Ahí está el claro ejemplo, porque la información de la foto viene así, al lado izquierdo. Uno lo que ayudaba era que se viera así, al lado derecho. Hoy en día la información se puede corregir con programas. Antiguamente lo hacía uno con luz, y ahí es donde les explicaba que uno exponía más, tapaba este sector de abajo para que se expusiera más el fondo y la foto recobrara lo que tenía. Yo tengo aquí presente a mi profesor de fotografía, que es don Ernesto Navarro. Él es el que me ha enseñado a mí a revelar todo lo digital, porque en lo digital pasa lo mismo, exactamente igual. En esa fotografía es
un árbol solitario junto a una choza, custodiándola con su presencia protectora. Representa la relación entre la naturaleza y la arquitectura rural. Resalta la armonía del mundo campesino. Las montañas del fondo están dibujadas como pliegues de un tejedor ancestral. La luz es dura, casi mística, dando a la escena un carácter de testimonio y plegaria visual. Aquí no hay soledad, sino arraigo. La casa pequeña y el árbol inmenso dialogan sin palabras. El paisaje no se observa, se habita y la cámara lo sabe. La calle empedrada y el hombre con sombrero, como una obra de Segundo a Helvis. En este rincón del mundo, el silencio también tiene cuerpo. Cada piedra del camino lleva guardado el peso de los días. Y ese hombre no camina, recuerda. La perspectiva en fuga de la calle nos lleva al instante del tiempo detenido. El empedrado es protagonista, texturado, orgánico y narrativo. El hombre, el sombrero y las manos en los bolsillos son el símbolo del habitante silencioso y del pensamiento anónimo que sostiene la historia de los pueblos. La arquitectura blanca y rústica refuerza la estética de la dignidad austera. Ahora quiero pedirle a Nora que me haga el favor de terminar de leer ya lo último, porque es que a mí me cuesta mucho trabajo hablar y estoy casi que las palabras se me enredan. Bueno, entonces le voy a pedir a Nora que me lea este pedacito y el siguiente. Bueno, pues como ven, ya estamos aquí llegando al final de lo que habíamos preparado para compartirles esta noche. Antes de que Norita haga la lectura de esta última parte pues, que Olger preparó para compartirnos, quisiera agradecer nuevamente pues, a todos ustedes, a Olger, a Hernando, contarles también que después de la lectura, si alguno quiere plantear alguna pregunta, es importante que puedan venir hasta acá para que puedan utilizar el micrófono. Y bueno, Norita. Gracias, Carolina. Hay imágenes que no se capturan, sino que se heredan. Van más allá de las fotografías. Son fragmentos de momentos íntimos, como raíces que han aprendido a mirar. Estas que hemos visto hoy no buscan el instante perfecto, sino la eternidad sencilla de un camino de piedras, de una choza que se resiste al viento y de un hombre que cruza y guarda el horizonte entre sus manos. Este es el país que somos. Sombra, luz, montañas, agua y la memoria de los pasos que nunca se olvidan. La fotografía en manos de don Carlos Eslava Flores nunca fue un clic, fue un momento de escucha del paisaje, de la luz que se cuela entre los cerros, de los silencios empedrados, del tiempo congelado en un rostro. Sus imágenes son recuerdos de territorios vividos, del Santander que resiste y camina. Nos reunimos no solo para mirar, sino para reconocer que hay oficios que también son otra forma amorosa de ver el mundo en que vivimos. Carlos Eslava, más que fotógrafo, fue un tejedor de memorias, un testigo de lo invisible, un sembrador de semillas de luz. Esta noche, cada imagen nos tocó como lo hace el viento cuando trepamos montañas, suavemente y sin pedir permiso, pero dejando huella. Carlos Eslava nos mostró que la fotografía puede ser una acción cuidadosa que invita a la contemplación y al compromiso, porque mirar no es suficiente, hay que aprender a ver y él lo practicó. Gracias a don Carlos por caminar con nosotros por estos senderos de luz y de sombras y convertir el oficio en un lenguaje del alma. Que esta memoria no se olvide, que permanezca entre nosotros en nuestra cotidianidad y en los silencios que saben los que cuentan historias. Nos vamos con los ojos abiertos, con la dignidad callada de los caminos y el reencuentro con los paisajes del alma vistos a través del lente de un hombre que supo ver lo que otros apenas cruzaban, no solo retratando, haciendo memoria gráfica. Que su obra siga respirando con su paso lento en cada rincón que se deja seducir por la luz y cada instante que pide ser contado. Quiero contarles también que de este proyecto de comunidad de aprendizaje en torno a un archivo fotográfico que hemos aprendido mucho en el camino, tenemos varios momentos especiales que vienen después de esta charla de hoy.
Uno de ellos va a ser en la Feria Un Libro, el viernes 22 de agosto. Vamos a estar a las 6:30 de la tarde nuevamente con Olger y con el señor Saúl Mesa, conversando acerca de la fotografía y pues toda la relación con la gestión pública de la historia. Posteriormente, también el 27 de agosto en Un Libro vamos a estar con algunas de las personas que han sido miembros de la comunidad de aprendizaje contando cómo ha sido esta experiencia de revisar fotografías, construir descripciones en conjunto. Hoy pues Olger nos regaló 3 nuevas descripciones para 3 de las fotografías, pero la idea es seguir caminando pues juntos esta posibilidad de conocer estas fotos y describirlas. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Ante todo, agradecer un acto sublime con la poesía, porque aunque existe la poesía escrita y el trabajo literario alrededor de las imágenes, las memorias, los sentimientos de cada uno de nosotros, la fotografía es, desde el punto de vista de los poetas, la fragmentación de la eternidad. Y el maestro Carlos hizo eso con su ojo y dejó esa huella perenne en esta ciudad y en todo el territorio santandereano. Entonces, esta noche quería recordar que la fotografía es la poesía. Buenas noches. Bueno, en primer lugar agradecer al Banco de la República, a estos 2 personajes entrañables, maravillosos que han estado acompañando ese otro trasegar de Carlos Eslava y lo han pues mostrado de distintas aristas. Ya pues con Edna anteriormente también habíamos visto la posibilidad de conocer a Carlos Eslava desde ese fotoreportaje. Me encantaría, y ya con los textos de Olger, por ejemplo, mirar precisamente ese alcance que Carlos Eslava tuviera para posicionarse de una forma de ver el mundo, una forma de ver lo que le rodeaba, no solamente desde una estética pues absolutamente propuesta allí, sino también de una ética de la mirada. Entonces me encantaría, por favor, ver qué nos podrían decir al respecto. Precisamente decíamos que con la tecnología que tuvo en esa época logró hacer mucho. Y uno de los legados que deja es ese, la memoria visual que otro no lo hubiera hecho, no la hizo. Esa capacidad de ver como a futuro lo que estaba pasando en la ciudad. Por ejemplo, hay una cosa impactante en la fotografía de él, es el desarrollo del puente del viaducto García Cadena, que visualizó la importancia que tenía, que en el momento en el que se construyó en 1970, la sociedad bumanguesa lo rechazaba, ¿no? Pensaba que eso no se necesitaba. Y hubo mucha oposición al proyecto, sin embargo incluso se hizo sin pensar en la conexión entre la Puerta del Sol y la primera parte del puente. Él visualizó ese proyecto y lo registró todo, desde el error que se cometió al no hacer el puente entre la Puerta del Sol y el viaducto, y la construcción del viaducto. Esa visión es la que es válida en él, la visión a futuro. Ese es el legado más importante que tenemos de él, lo que nos dejó. Y, como siempre he dicho, con lo poco que tenía, con la cámara que tenía y los medios que tenía, hizo lo mejor que se podía hacer. Hoy, si pudiéramos retroceder el tiempo y llevarle una cámara liviana, porque le gustaban las cámaras livianas, una Sony, para que lo hubiera manejado en esa época, imagínense lo que hubiera hecho con una cámara de esas, o una Nikon, o una Canon de las modernas, de las de hoy, que hacen prácticamente todo solas. Entonces, hizo mucho con lo poco
y lo que nos dejó es muy valioso. Ese es el gran aporte que él nos da a la fotografía. Como el maestro Platarrueda. Lo que él hizo en el paisaje en Santander es único, valioso. Y todos los registros que ha hecho don Saúl Mesa sobre la memoria histórica de la fotografía en todo el departamento también es otra cosa valiosísima que solamente lo hacen personajes como ellos que ven el futuro, que se adelantan a nosotros y ordenan el archivo para que las siguientes generaciones lo puedan conocer. Para redondear la pregunta que hace mujer y lo que dice Holger con respecto a la reportería, yo lo mencionaba antes que con poco hizo mucho. Y yo puedo hablar a ciencia cierta porque Vanguardia fue pionera en utilizar lo digital en reportería gráfica, 2001, por encima del tiempo. Y mire cómo era, para mostrarles un ejemplo. A mí me asignan un equipo Olympus, en esa época estaba con Vanguardia Valledupar. Y yo me fui a cubrir deportes de aquí, o sea, el contrato era cubrir deportes porque me encantaba. Resulté cubriendo 901, ¿qué es eso? Muertos. Porque yo estuve en la época de Jorge 40 y la destrucción tan terrible que hizo. Pero el ejemplo que iba a significar es el siguiente. La Olympus tenía el obturador muy lento o la memoria muy lenta y era para reportería, imagínense. Uno obturaba y como a los 10 segundos la cortina abría. Entonces, como yo hacía fútbol, me gustaba el fútbol, jugaba, entonces ya sabía dónde caía la jugada y hacía. Entonces, imagínense lo que Carlos hacía. Entonces, como referencia, uno que toma lo que hizo Carlos y dice, no joda, intentar superar al maestro, ¿sí? Porque Carlos, lástima que no pudimos ver unas fotos de deportes, la que te dije, porque él trabajaba con un lente normal. ¿Qué es un lente normal? 50 milímetros. Y al estadio iba a cubrir fútbol con 50. Yo cubrí con lentes 500 milímetros, que me sentaba en la mitad de la cancha y cubría el arco de la derecha y el arco de la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que hizo Carlos? Abrir un camino para los reporteros gráficos. Y lo que también les he comentado entre manteles a Carolina y a Holger, es que Carlos se movía en una sociedad muy fina. La foto que vimos ahí de Carlos Ardila Lule, yo cubrí un evento en la Ardila Lule. La Ardila Lule no se llama así desde el comienzo, era la Fundación Oftalmológica. Carlos Ardila Lule se comienza a llamar porque él depositó la módica suma de 5.700 millones que en esa época estaba endeudando el doctor Virgilio a los empleados. Entonces le preguntó públicamente, ¿qué pasa? ¿Por qué tal? Entonces dijo, no, es que tal cosa. Y públicamente dijeron la cifra, por eso. Y a mí me recogieron el material, yo no lo pude procesar. O sea, el doctor Virgilio cogió los 2 rollos que en esa época hacíamos diapositivas, los tomé, 72 fotos tomé, maestro. No me dejaron, Carlos tenía ese privilegio, ¿sí ve? Es un legado grandísimo porque él se rozaba con la sociedad innata y no tenía esos inconvenientes. Ya hoy en día nosotros tuvimos que superarlo y eso es lo que de pronto uno le recoge a Carlos en la reportería gráfica. Bueno, es muy agradable oír de viva voz este tipo de testimonios, ¿no? Yo quiero aportar algo con respecto al trabajo tuyo como laboratorista y que creo que en algún momento con Saúl Mesa y con Holger López intentamos cambiar ese tema de los parciales sobre las copias para producir mejores fotos y en su momento empezamos a estudiar el sistema de zonas, un monstruo totalmente inentendible para las nuevas generaciones y un ladrillo para estudiar todo el tiempo. ¿Recuerdas, Saúl? El sistema de zonas, algo muy complejo, inentendible. Pero en Carlos hablaba lo que decía Holger, que nunca pudo utilizar una cámara como la Rolleiflex, donde la óptica era importante para obtener un resultado más fino, como tú lo defines. Yo quiero que tomes la cámara roja que te presté. Y me haces un favor y lees en la parte del frente la marca y el modelo. ¿Cómo es el modelo? Yasica 635. Listo, ya ahí tienes la respuesta. Él usaba una cámara que le permitiera utilizar
2 tipos de película que fueran suficientes. El rollo de 135 milímetros y el 120, que es el 6x6. ¿Ya? Esas 2 películas se consiguen totalmente ahorita, pero este señor se tenía que acomodar a la película que encontrara en Bucaramanga. ¿Ya? Entonces, si encontraba 35 milímetros, esa es la razón. Si encontraba 120 o 6x6, esta es la razón. Es por esa la razón que no podía usar Rolleiflex, sino Yasica 635. O sea, que vemos ahí no solamente el fotógrafo que estaba registrando las escenas o cumpliendo con sus obligaciones, sino también, ¿sí?, adaptándose a las dificultades. Entonces, eso me parece que es muy loable en los reporteros de esa época, ¿sí?, a diferencia del maestro Andrés Plata Rueda, que tuvo un trabajo más comprometido con lo que él inspiraba como fotógrafo, ¿ya? Entonces, pues ese es como mi aporte de eso. Gracias, Frei, y gracias por este aporte de traer las cámaras. Es importantísimo porque esto es una joya. Esto es una joya y usted tiene como 5 joyas. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a todos, a la Casa del Libro también por esta posibilidad de registrar la experiencia que tuvimos esta noche, y muchísimas gracias al maestro Andrés por habernos acompañado, ¿verdad? Un honor que hubiese podido estar con nosotros. Freddy, Saúl, todas las personalidades de la fotografía, Ernesto, que también me han hablado de él. Muchas gracias y bueno, esperamos que podamos seguirnos encontrando a propósito de la fotografía. Buenas noches para todos.